Me das acceso también para que comparta pantalla, ¿no es cierto? ¿El cual, profe? Sí. Bien, gracias. Hi everyone. Morning, how are you doing? Buen día, buen día. Buen día, profe. ¿Cómo vamos? Bien, todo bien. Temprano para arrancar inglés, ¿verdad? Quite early in the morning. Hi. Algunos levantados, otros todavía no. Ok, vamos ingresando. Quiero compartir pantalla. Voy a esperar un minutito. Que entren todos. ¿Pudieron hacer la lección? ¿Pudieron verla? Buen día, Florencia. Buen día, Soledad. ¿Pudieron ver la lección que se abrió ayer? Hoy vamos a charlar sobre verbos modales. Janina, tenés el micrófono abierto. You need to say something. ¿Necesitas decir algo? Buen día, Fran. Hi, everyone. Good morning, Gustavo. Ok, sí, bueno, justamente le estábamos subiendo los martes y yo las adelanté un día. Morning, buen día, Matías. Buen día, Juan. Les adelanté la apertura un día, más allá que ayer fue feriado, además, si se entiende, para que aquel que tuviese la oportunidad de leerla, o de verla, o de repasarla, o de abrirla antes de la clase, mejor, digo, ¿no? Por eso no esperé, por eso no la dejé los martes, digo, ¿no? Que son los días que se venían abriendo. Ok, let's take advantage of the class. Aprovechemos esta clase, que es cortita, ya pasaron 4 minutos, voy a compartir pantalla. Buen día. ¿Alguien tiene alguna consulta antes que empiece la clase de lleno con verbos modales? Buen día, Miguel. Comentario, consulta, duda, así ya arranco después la clase con todo. Buen día, Claudia. Sí, todos así como desperezándonos un poco. Sí, es temprano. Pero vamos que le ponemos ritmo, le ponemos energía. En ciencia de datos, ¿qué decirte? Habría que hablar con el profe de ciencia de datos. O hay gente... yo sé, bueno. Hay gente de ciencia de datos en este Zoom. Digo, porque me mandan el link como ustedes, ¿no? No se ve nada. No se ve. Alguien que me diga. Yo me veo como si fuese en el espejo. Sí se ve, profe. Ok, bien, good, thank you. Sí, profe, sí se ve. Ok, porque quiero compartir pantalla, no digo eso que me preocupe, no porque vean esta cara a esta hora de la mañana, pero... Ok. No está cargado. Esperen, sean más específicos. Where? ¿Dónde? ¿Dónde no está cargado? Porque en el aula de web seguro que está cargado. Sean específicos, así les puedo ayudar. En ciencia de datos. ¿Quién es el profe? Porque no soy yo, definitivamente. Yo tengo algunas aulitas de web de las 36 y en innovación, algunas también. De las 5 que hay, solo 2. Pero decime carrera y lo consultamos con el profe. Sí, los escucho. Sí. Dígame. Jorgelina, ahí te escucho. Estoy en Ciencias de Datos y a mí me llegó el link para unirme con usted al principio, en mayo. Bien, perfecto, no hay problema porque... Lo que uno, pude rendir toda la primera parte y desde que rendí la primera prueba, digamos, me figura el bloque 2, pero lo toco y me pone que no tengo cargado nada. Y no tengo nada de nada. Me seguí uniendo a sus clases porque
bueno, me gustan y entendía que eran para el aula 13 de Ciencias de Datos también. Quizás no es así. Sí, voy a contestar a eso, Jorgelina. Lamento eso que te sucede. No sé si no hay profe designado para ciencias de datos. Yo les cuento cómo es. Trabajamos en web en general, que es la carrera que tiene 36, 37 aulas. Sí, exacto, Claudia. Y está en tiempo y forma. De hecho, la semana que viene es el integrador y la siguiente va a ser el recuperatorio. Yo, por ejemplo, un relojito armado. ¿Por qué no sé en por datos? Claro, no sé por qué estoy anotada en innovación también, por ejemplo, y que no la estoy cursando, inclusive ya me di de baja, pero entré ahí a chusmear porque todavía no me he dado de baja y veo Está el todo material cargado. y lo imprimí inclusive para guardármelo, pero en ciencias de Está datos todo no tengo cargado, nada tiempo y para forma. trabajar, por eso no preguntaba. Decime de ciencia de datos, ¿qué aula? Aula 13. En momento Bueno. nos llegó el link para nuestra aula, digamos, con usted, en mayo. Perfecto. No Sí, a salió. ver, los temas son iguales, al menos durante bien. el primer cuatrimestre. Cuando pasemos al bloque 3, ya va a haber a lo mejor más especificidad en el vocabulario, a lo mejor no, Claro. va a haber más especificidad en el vocabulario. Por ende, si tuvieses la lección at hand, a mano, acceso, sería lo mismo cualquier docente que te dé, porque trabajamos sobre el mismo material, Claro. Así que en ese sentido no hay problema. Lo que sí me hubiese gustado, y sería lo ideal, es que tengas acceso. Bien, gracias Tamara, sí. No sé, guárdenlo por favor, no te puedo ayudar en eso porque yo los recibo igual que ustedes. No es que yo los genero y yo se los mando y yo armo el calendario, yo no hago nada de eso. Yo los recibo exactamente igual que ustedes. De hecho me daba error esta mañana, así que le hablé a la persona que lo genera y lo actualizó, enseguida lo resolvió, pero yo no lo genero y les pido disculpas, pero con eso no las puedo ayudar. Sí, Jorgelina, de verdad deberías tener tu lección a mano para que podamos trabajar. A Dios gracias, vos entraste en innovación y pudiste imprimir y todo, Sí, pero lo bueno, imprimí ahí no como para sería... poder guiarme y no perderme, porque... No, definitivamente no sería la idea, definitivamente no sería la idea. La idea sería que el aula tenga las lecciones que se abren semanalmente, tal cual está planteado el curso, tema por tema, para que después, cuando llegue el momento del integrador, tengan todo el material para que tengan tiempo de practicar las lecciones. Está planteado de esa forma. ¿Qué puede pasar con el aula de ciencia de datos, aula 13? No sé, pero prometo averiguarte y escribirte por el foro. Bueno, ya lo anoté. Gracias. Y déjame que cuando termine, te averiguo, me comprometo a eso y te contesto en el foro o te busco y te mando un mensajito privado, ¿sí? Gracias, muy amable. De nada, Jorgelina, sí. ¿Alguna otra consulta? Antes que empecemos con el desarrollo de la clase de hoy. ¿Alguien más? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok. ¿Seguro? Bien. Hacemos lo siguiente. Yo paso, voy a compartir pantalla. Ustedes saben que los dejo de ver. Por favor, si tienen una duda o algo, un comentario o lo que fuere, abren el micrófono y hablan, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. O voy a compartir pantalla. Mientras tanto, les escucho. Cualquier cosa que quieran decir, I'm here. Bien, ¿todos pueden ver ahí? Sí, profesora, perfecto. Ok, perfecto, bien. Hoy vamos a trabajar con verbos modales. Estuvimos viendo, a ver, en castellano, lo mismo pasa en inglés, ¿no? Tenemos los verbos, digamos, de acción o los verbos comunes, ¿no? Los verbos auxiliares,
En el caso del castellano, los verbos auxiliares son el verbo ser o estar, en realidad más el ser que el estar, pero bueno, ser o estar, y el verbo tener, digo, cuando armamos una frase, el verbo en realidad no tener es en inglés, el verbo haber, ¿sí? Yo he comido, ¿sí? Son aquellos verbos, los verbos auxiliares, aquellos verbos que se utilizan para formar, ¿sí? Los tiempos verbales compuestos, ¿correcto? En castellano. En inglés, los verbos auxiliares que estuvimos viendo, o que vieron, o que en las clases gramaticales, o en la lección del verbo to be, es el verbo ser o estar, ¿sí? Los auxiliares do, does, depende de la forma, y esos son para la pregunta y la negación. Los verbos auxiliares se utilizan entonces para la pregunta, se utilizan para la negación, se utiliza para los tiempos verbales compuestos, como el presente continuo, por ejemplo, el presente perfecto, ¿sí? Ahora hay una tercera clase de verbos, que son los verbos modales, ¿sí? Que tienen una función, no son específicamente igual que los verbos auxiliares, tienen alguna función parecida, una estructura parecida, definitivamente no son iguales, ¿sí? Que los verbos de acción o los verbos principales, porque son verbos que no se conjugan, ¿sí? Se emplean, además de intercambiar información mediante afirmaciones, negaciones, preguntas, como todos los verbos, para hacer requerimientos, ofrecimientos, sugerencias, expresar deseos, intenciones, ¿sí? Justamente se llaman verbos modales porque expresan una modalidad, ¿sí? O la modalidad del hablante. En castellanos también los tenemos, ¿no? El verbo poder, por ejemplo, el verbo deber, ¿sí? Yo debo ir, yo puedo, ese tipo de verbos que dan esta idea o que plantean esta idea de requerimiento, ofrecimiento, sugerencia, ¿sí? Se llaman verbos modales. Cuando se necesita, dice la teoría, o se desea ser amable o cuidadoso, por ejemplo, si yo digo, ¿podrías prestarme un lápiz? ¿Podría abrir la puerta? Cuando uno quiere ser amable, ¿sí? Que cuando uno quiere ser more polite, se dice en inglés, para ello utiliza, cuando quiere ser eso, utiliza los verbos modales, ¿sí? Son un tipo especial de auxiliares. ¿Cómo se dice? Modal verbs. No, In English. purpurite, algo así dijo, no entendí. Cuando uno quiere decir amable, ¿cómo se dice en inglés? More polite. More polite. Cuando uno quiere ser más educado, ¿sí? En lugar de decir, abrí la puerta. Yo quiero, en lugar de dar una orden, puedo decir, ¿podrías abrir la puerta? ¿Podrías prestarme tu lapicera? Sí, eso es being more polite. ¿Sí? Polite. Cuando uno quiere ser inglés, se diferencia el inglés del Sí, yankee. more British, definitivamente. ¿Sí? Vieron que, por ejemplo, los ingleses, nosotros en castellano, cuando no entendemos algo, le decimos ¿qué? Digo, cuando queremos que alguien repita algo, decimos ¿qué? En inglés, por ejemplo, no se dice what. What? No hay una traducción. ¿Sí? Los ingleses utilizan una expresión que es, por ejemplo, I beg your pardon, excuse me, sorry, could you repeat? Digo, tienen todas expresiones, se llaman more polite, que reemplazan lo que nosotros hacemos en castellano, como decir que, ¿sí? Tiene que decir, en realidad las traducciones serían algo así como, disculpe, perdón, ¿cómo dice? ¿No? En lugar de decir que, ¿no? Eso es, tienen el idioma o la manera que ellos se comunican, tiene que ver con, ¿no? Ser más more polite, que no tiene que ver con ser más educado, nada por el estilo, es un estilo, ¿no? Es un estilo de una manera de hablar, una manera de expresarse, ¿sí? Bien, ¿por qué dice que es un tipo? Una preguntita, Sí. ¿puedo hacerle? Sí, claro. Usted está mencionando preguntas.
pero el verbo modal se puede usar en afirmaciones también. Por ejemplo, definitivamente. Suelo salir a caminar de noche. Absolutamente. Sí, sí. Bien. Los verbos modales se utilizan en afirmaciones, en negaciones y preguntas. En todas esas estructuras. A En diferencia... este caso, por ejemplo, el go for a walk, o sea, ir por caminar o salir a... O el go sería el modal. No. Eso es going to, ¿sí? Es una forma del futuro, ¿sí? O sea que Que es en una la traducción estructura al fija. inglés, bien, en la traducción al inglés no sería correcto, no sería un verbo modal. Porque, por ejemplo, suelo salir a caminar. I used to. Hay ciertos verbos, como el going to. El will, ¿sí? Que es la otra forma de futuro. Porque el inglés, a diferencia del castellano, tiene como tiempo verbal estructurado. Si nosotros en castellano tenemos el presente, tenemos los pretéritos y tenemos los futuros, ¿sí? El inglés tiene el presente perfecto, los pretéritos o pasados, y los futuros se forman con dos estructuras. O el verbo modal will, W-I-L-L, ¿sí? O la estructura fija going to, ¿sí? Se utiliza uno u otro. En castellano las dos se traducen igual. Voy a hacer algo en particular en el futuro. Lo que pasa es que la intención detrás del will o el going to es diferente, ¿sí? En ese sentido sí se utiliza como verbo modal, pero ahí con una idea de futuro. Hay que tener por ahí... eso a lo mejor es un poquito más fino, pero los verbos modales que vamos a ver hoy, por ejemplo, el can, el should, el would, ¿sí? Tiene que ver con más bien esta idea de, bueno, el can, de poder hacer algo, pero no con un tiempo verbal, ¿sí? Una modalidad, yo puedo, this manager can lead his staff really well. Puede liderar, ¿sí? Entonces, la idea de poder, pero no de poder de autoridad, sino de ser capaz de, la da el verbo modal can, ¿sí? Que después tiene una estructura en pasado, could, que además tiene doble traducción, podría o pude, ¿sí? Ahora fíjense ese podría. Ustedes saben, en castellano, ¿sí? Nosotros tenemos el modo, ¿cuántos modos verbales hay? ¿Ustedes saben? El indicativo, el imperativo, ¿y el otro? Subjuntivo. Sí, señor, gracias. En inglés no hay subjuntivo. ¿Está bien? La manera de armar el subjuntivo es a través de los verbos modales, ¿sí? Cuando yo digo, yo podría ir a la escuela, ese podría es un modo subjuntivo del castellano. No lo tiene el inglés, ¿sí? Yo tengo que decir I can or I could, ¿sí? Y tengo que utilizar estos verbos modales para darle justamente esa modalidad que pasa del modo indicativo al modo subjuntivo. ¿Me siguen? Bien. Por ejemplo, this manager should lead. En lugar de decir can lead, puede liderar, digo should lead, podría, debería, no podría, debería, ¿sí? O would, lideraría, ¿sí? Ese tipo de terminación es la que le da, eso podría, iría, haría, de posibilidad si quieren, es una de las funciones que tienen los verbos modales, ¿correcto? A ver, ¿qué más? Avanzamos. Sí, los escucho. Profe, ¿le ¿Alguien puedo quiere hablar? interrumpir nuevamente un segundito? Claro. Hay compañeros de aula que escriben por chat en WhatsApp que no están pudiendo ingresar en Zoom. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué Porque no está están pudiendo compartiendo ingresar? pantalla. No sé por qué. Digo, a lo mejor usted... No, yo no los veo, pero quiero saber. Ah. ¿Sabés por qué ellos no pueden ingresar? Porque yo no tengo acá ninguna, porque cuando intentan ingresar, me aparece un mensaje que dice aceptar,
Admitir, dice, no aceptar. Profe, deberían Yo voy ponerlo como admitiendo. coanfitrión, capaz que no está como confitrión ahora. Es que yo me mandan el link. Debería el que me mandó el link haberlo hecho o no. ¿No? ¿Dónde veo si soy o no soy anfitriona? Acá en todo esto, pausar, detener, Cuando sala, ustedes habilitar. seleccionan participantes, ¿les aparece alumnos ingresantes o no? Participantes, dice 53, anfitrión, yo. Toma, ahí dice Usted es yo. anfitrión ahora, ok. Sí, pero yo no tengo acá, más vale que, yo entiendo, yo soy anfitriona ahora, pero no tengo acá nadie que quiera entrar. ¿Se entiende? No tengo ningún requerimiento Capaz que de están con ingreso. otro link, pasales al WhatsApp el link. Porque cuando yo tengo, ahora soy anfitriona, deben haberlo hecho enseguida cuando me pasaron el link, generarme como anfitriona. Pero yo no les di el ingreso a ustedes, se los dio el coordinador o la persona que hizo el link. Pero no tengo requerimientos. Cuando yo en la clase anterior, suponte, empiezo a recibir requerimientos y pongo admitir, 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 no tengo ninguno acá. Seguramente el link que están utilizando no es el que utilizaron ustedes, pero si lo tienen a mano y se lo pasan, yo los admito, no tengo ningún problema. Lo único que puedo hacer acá es silenciar o invitar. Y no tengo para aceptar. ¿Sí? Ok. ¿Sí? A ver si recibo y enseguida les digo. Si pueden Sí, ya ingresar y traemos por recibo la grupo. notificación. Mientras tanto, ¿puede volver a explicar lo del subjuntivo? Que esa parte se me hizo como un poquito de lío. Sí, no hay problema. Estaba buscando, acá. En castellano tenemos tres modos verbales, ¿sí? Uno es, el indicativo, a veces intento hablar tan rápido que me trabo yo sola. Tenemos el modo indicativo, por ejemplo, yo vivo, ¿sí? En modo indicativo del presente, o yo vivía, ¿sí? En modo indicativo en pretérito imperfecto, ¿correcto? Si no tengo el modo del imperativo, es el que da órdenes. Tú abre la puerta. Abrí la puerta vos. ¿Sí? Ese es el imperativo. Ahora después tenemos el subjuntivo. Todos aquellos verbos, por ejemplo, que es haya vivido, viviera o viviese. ¿Sí? ¿Cómo traduzco en inglés ese viviera? Que él viviera. ¿Sí? No tengo un tiempo verbal, ¿sí? Que me permita a mí traducir esa estructura. De hecho, inclusive en el indicativo, ¿sí? Si yo tengo una frase, por ejemplo, I lived, ¿sí? En Buenos Aires, ¿sí? ¿Cómo traducirían I lived? ¿Sí? Se escribe L-I-B-E-D, el pasado de vivir en Buenos Aires. Viví en Buenos Aires. Yo viví en Buenos Aires. Ok, ¿y por qué no viví? Ah, también. Claro, también. Digo, si yo, como al revés, si yo les digo, por ejemplo, yo vivía en Buenos Aires, yo viví en Buenos Aires, ¿cómo traducen al inglés? Que yo viviera en Buenos Aires, ¿cómo lo traducen al inglés? ¿Se entiende que... Could live in Buenos Aires. Ok, if I would like, y ahí necesitas el would. Ese would que vos usaste, Amadeo, es un verbo modal. Claro. Pero no tenés un tiempo verbal per se, como tenemos en castellano, que vos decís, bueno, si yo digo viviera en Buenos Aires, sé que es un pretérito imperfecto del modo subjuntivo. No tenés esa misma estructura en inglés. Solo los tenés en indicativo y tampoco tenés el futuro. ¿Se entiende? Entonces, para armar el modo subjuntivo, esa es una de las principales funciones que tienen los verbos modales. Se utilizan los verbos modales para armar el modo subjuntivo, para hacer más... Es difícil traducir la palabra polite,
porque es como si yo quisiera decir más educado, y cuando digo más educado, queda esa connotación como de los otros fueran burros. No, no. Es como ser más formal, no encuentro una palabra para traducir polite, pero no sé si logran entender la idea. Correcto al hablar. Correcto al Sí, hablar, sí, pero no tiene que ver con una connotación negativa. No tiene que ver con el que no lo use, sino es esta idea que tiene el inglés de Inglaterra, no todo de ser tan estructurado, ¿no? Y bueno, también es la lengua de esa forma. Bueno, para eso también se utilizan los verbos modales, ¿sí? Tienen ahí algunas funciones específicas que van modificando específicamente la idea o la modalidad de la lengua o lo que uno puede decir o quiere decir, ¿sí? Puesto adelante de un verbo principal, le da un matiz diferente, ¿sí? No es lo mismo decir I lived in Buenos Aires que I would live in Buenos Aires. Uno es yo viví y el otro sería como yo viviría, ¿sí? Hay que darle esa idea, para eso necesitamos un verbo modal. No hay como de ninguna deseo. terminación. Exactamente, que es la idea de subjuntivo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el modo indicativo y el subjuntivo? El indicativo, tal cual lo dice la palabra, indica algo que se hizo, se hará o se está haciendo en particular, ¿sí? Ahora el subjuntivo es una idea, un deseo, ¿sí? Un supuesto. Un supuesto, ¿sí? Tal cual. Bien, avanzamos entonces. ¿Qué son los verbos modales? Tal cual les decía, son verbos que se emplean cuando, además de intercambiar información mediante afirmaciones, negaciones, preguntas, el verbo modal tiene todas las estructuras, afirmación, negación, pregunta. Se quieren hacer ofrecimientos, requerimientos, sugerencias, deseos, intenciones, ¿sí? Fíjense que tiene que ver todo con un contexto, ¿no? Una intención, una sugerencia. ¿Dónde vemos eso en una traducción? ¿Dónde vemos ese significado en la lengua? Lo vemos en el contexto, lo da la marca del verbo modal, ¿sí? Cuando se necesita ser amable, cuidadoso, cuando se quiere expresar claramente sentimientos o la postura, porque a veces algunos de ellos son de prohibición, ¿sí? Esto no se debe hacer. No debes, no puedes, ¿sí? Son un tipo especial de auxiliares, siempre van acompañados de otro verbo. Es decir, eso es importante, el auxiliar le está dando la modalidad al verbo principal, pero no tiene significado per se. Por eso es un tipo de verbo auxiliar. Cuando yo digo I can, ¿sí? Yo digo yo puedo qué. O cuando digo this manager should, debería. ¿Debería qué? ¿Sí? Hace falta siempre un verbo principal que le dé sentido, contenido, significado, ¿correcto? El auxiliar le da el matiz, pero no le da un significado. Bien, siguiente, avanzo. Lo otro ya lo dije, ¿no? Esta es teoría que pueden leer sin inconveniente. ¿Cuáles son las principales características? ¿Sí? Me interesa eso. Si se corta, apago la cámara. Me avisa si se entrecorta, y apago la cámara. Para que no me vean a mí, lo digo, pueden seguir viendo lo que comparto. No se conjugan. A diferencia de los verbos principales, los verbos modales no tienen conjugaciones pasado, presente, ¿sí? No se conjugan, dice, como vimos en la sección anterior, cuando vimos, por ejemplo, el verbo to be o el presente simple. No tiene tercera persona del singular y se le agrega ese, ¿no? No. Modifican a otros verbos, es decir, siempre van acompañados de otros verbos. Ahora, lo que sí es importante que tengan en cuenta es que después del verbo modal, el verbo que acarrea, que tiene el significado, va en infinitivo, ¿sí? Es decir, va sin la S, sin la ed, sin la ing, sin ninguna terminación verbal. Va en infinitivo sin el to, la to, que es la marca de infinitivo en inglés, ¿correcto? Fíjense el ejemplo que teníamos antes.
que dice the manager, acá, this manager can lead his staff, puede liderar, ¿sí? Fíjense que el verbo liderar, lead, L-E-A-D, está en infinitivo, es decir, que no tiene ni S, ni ED, ni NG, no hay marca ahí de ningún tipo de conjugación. Está en presente, digamos, no tiene tampoco pasado, ni ningún tiempo verbal. Está después del verbo modal, ¿sí? Y está en infinitivo sin la TO, ¿sí? Cuando uno traduce puede liderar, ese ar, ir, esa terminación es terminación de infinitivo. Si uno va a usar un infinitivo puro, le tiene que agregar una TO adelante, ¿sí? To lead, por ejemplo. Eso significa liderar en infinitivo, ¿sí? Algo creo que habíamos visto en la clase anterior de los verboides, infinitivo, gerundio y participio. Lo mismo con el segundo ejemplo. This manager should lead his staff really well. O sea, debería liderar, pero siempre la traducción es liderar, ¿sí? Puede liderar, debería liderar. Y la marca de would, ¿sí? Es lideraría, porque el would per se no se traduce. Fíjense cuando decís can lead, puede liderar. Yo le agrego una palabra antes a liberar. Should lead, debería liderar. Y le agregó el verbo deber. Would, que es W-O-U-L-D, no es una palabra per se, es simplemente el indicativo. Lideraría, pero no tiene una marca, no tiene una traducción con una palabra en específico. También yo lo tomaba como podría, como debería. O sea, lo tomaba como las dos anteriores. Lo que pasa es que los verbos modales no tienen una traducción uno a uno directo. Tiene que ver con la modalidad del hablante y con el contexto. Porque a veces se traducen, por ejemplo, el should o el could, que es, el can es C-A-N, el could es C-O-U-L-D. ¿Me seguís ahí? No sé quién hablaba recién. Ese could, ¿sí? Puede traducirse como podría, o puede traducirse como el pasado de can. Tiene doble función, pero depende del contexto. ¿Se entiende? Siempre depende del contexto. No tenemos más herramientas que saber todo lo que dice alrededor para saber si están hablando en pasado o en presente, o en futuro, llegado el caso con el will, ¿sí? Y una vez que establecemos el tiempo verbal, recién ahí podemos ver cómo lo vamos a traducir, ¿sí? Bien, las vimos las principales. Bueno, los más frecuentes, lo que no significa que sean los únicos, por eso dice los más frecuentes, son can, poder, could, podría, ¿sí? Must, deber, si quieren, ahí, sí, vamos con deber, digo, pero hay una pelea con el have to, ¿no? Tener, deber, should, debería, menos que must, may, might, es igual pero con distintos grados, ¿sí? También podría, debería, porque después que, y would igual, ¿no? Porque si vos lo vas a traducir a uno, van a ver que la mayoría es podría, debería, tendría, y no sale como mucho de ahí. Y las palabras son diferentes. Por ejemplo, el caso del may, might. Lo que tienen es grados de certeza o no. Ahora lo vemos. Se utiliza la misma palabra, nosotros en inglés lo vamos a traducir, al castellano lo vamos a traducir igual. Ahora después lo que nos pasa es que se utiliza una palabra u otra porque depende del grado de certeza con que se va a realizar la acción. ¿Me siguen ahí? Si yo digo I may speak or I might speak, se traduce igual, yo podría hablar. Ahora, si tengo más probabilidades de hablar, utilizo may.
Si tengo menos probabilidad de hablar, utilizo might. De verdad es muy finito realizar una traducción de este tipo. Lo importante es que cuando reconozcan uno de los dos, deberían saber que se traduce como podría. ¿Sí? Fíjense, hay una tabla y dice permission, que es pedir permiso, posibilidad, y fíjense cuánto hay de posibilidad. El could, el can, dicen posibilidad. May, might, dicen posibilidad. Ahora el shall y el should dicen probabilidad. Ahora el must dice certainty, certeza. ¿Me siguen con esto? Sí, los escucho. Disculpe que interrumpa tanto. Al principio, a mí el cuadrito este me complicó un poco ayer. El can, ¿va con permission o va con permission y posibilidad? ¿Cómo lo tiene el cuadrito? Va con los dos. Va con los dos. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar el can para pedir permiso, para hablar de una habilidad o para establecer una posibilidad. Para todo utilizo el can. ¿Cómo sé yo qué es lo que me está diciendo? Por el contexto. Por ejemplo, yo para darle permiso, ¿qué dice el cuadro ahí? You can leave now. Te puede decir. You can leave now. En esa estructura está dando permiso. Ok. Ahora, si en lugar de yo dar permiso, quiero pedir permiso, en lugar de usar el can, voy a usar el could. Could I go now, please? ¿Podría irme, por favor? A no ser que estés enojado y digas, can I go now? ¿Me puedo ir ya? Digo, como si fuese un adolescente que el padre lo está retando, ¿no? Can I go now? ¿Se entiende? Okay. Es simple la sutileza del lenguaje. En realidad, si uno le pide no sé, al profe si se puede ir, o no sé, al policía que lo detuvo en el control de tránsito, en lugar de decir can I go now, uno dice could I go now? ¿Podría irme ahora? Digo, ya terminaste, ¿me podría ir? ¿Se entiende? Can, could. Eso es para pedir o dar permiso. Ahora, para hablar de posibilidad, yo puedo decir posibilidad o habilidad, ¿sí? I can speak French. Yo puedo hablar francés, ¿sí? O, por ejemplo, puedo preguntar, can I be seen? ¿Pueden verlo? ¿Sí? Ahí cuando dice epistemic, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con lo que uno quiere compartir y decir, y a veces es muy sutil la diferencia. Fíjense en la que sigue, may, might. Se puede usar también para pedir permiso. En lugar de decir, you can leave now, te puedes ir ahora, ¿sí? Yo podría decir, you may leave now, ¿sí? Como puedo decir, you may smoke. Y la traducción es muy sutil, puede fumar. Pero en lugar de decir can, que es más fuerte, uno dice may, might, que da la idea de más suavidad a la hora de hablar. No lo podemos ver porque tampoco se traduciría vos podrías fumar. No, vos podés fumar. Sería pero como no un es lo mismo. quizás podría fumar, o tal vez podría fumar, algo así. Sí, podríamos ¿Tiene que ver agregarle. con un, perdón, Sí. ¿tiene que ver con un contexto más formal o más informal o no? Sí, también. Sí, también. Porque entre más falta de certeza, digo, mientras más podría, habría, esa terminación es más formal, definitivamente. Cada vez que te acercas a la orden, que tiene que ver con el can o el must, a la certeza absoluta, es más informal, porque cuando uno habla de manera formal, en realidad es muy difícil que dé una orden, es muy difícil que dé... Siempre estamos tratando de utilizar esta sutileza que podrías alcanzarme, bueno, podrías irte ahora, bueno, sí,
podrían irse, podría abrir la puerta, digo, tiene que ver con eso de no ser tan directo, de no ser tan chocante, va ahí con esa sutileza del lenguaje. Para Profe, ¿y nosotros, esto se da más en el acento británico, puede ser? ¿De mayor utilización o sí, es indistinto? más en el británico que en el norteamericano definitivamente. Los británicos son mucho más estructurados en ese sentido, pero se utilizan, ¿sí? A lo mejor en el habla mucho menos que en la escritura, porque a no ser que quieras decir algo muy específico, la diferencia entre may, might, en el habla no es tan importante, pero sí en la escritura es importante reconocerlos. Lo que pasa es que se nos pierde en la traducción del castellano, porque si vos decís you can smoke, como está la primera oración del may, might, donde dice permission. Si vos decís you can smoke, you may smoke, you might smoke, ¿sí? En castellano todo significa poder fumar. Poder fumar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hay que actuarlo? En el texto todo es Sería la tonalidad con lo que lo decimos. poder fumar. Me hace una cosa, es difícil expresarlo, porque todo es poder. Vos cuando te dan un permiso, es poder hacer algo. Bueno, la sutileza te lo da, si es can, may, might, cuánto, bueno. Cuánto sutil, suave, cuánto pie de plomo querés hablar y cómo querés hablar, pero la traducción es igual, en castellano. No hay mucho que vos le puedas agregar. Tiene que ver más con la intención, hay una intención compartida desde la persona que escribe y una intención que se entiende desde quien lo lee. Pero a la hora de traducirlo al castellano se pierde. No hay mucho más que uno pueda decir. La posibilidad, cuando dice he may or might be at home, la traducción es igual. Él podría estar en casa. Más posibilidades, menos posibilidades, pero podría estar en casa. ¿Sí? No hay una diferencia ahí. Will, would, ¿sí? El will es marca de futuro, seguro. El would tiene un doble uso. Pero por un lado es el pasado de will, pero por el otro lado, ¿sí? Le hace esta terminación de iría, ¿sí? He would go, él iría, esa terminación la da el would en presente. Y si no, es el pasado de will, depende cómo lo utilicen, ¿no? I will answer you in a minute, te voy a contestar o te contestaré. Ambos es correcto. A veces hay un 1 a 1 hace una traducción. Cuando utilizamos el going to, tal cual decía Amadeo, es te voy a contestar. Y cuando utilizamos el will, sería algo así como te contestaré. Lo que pasa es que es muy raro que nosotros en castellano utilicemos esa forma del futuro en te contestaré. Siempre decimos te voy a contestar y usamos la frase verbal. ¿Se entiende? En general... Profe, disculpe que le moleste. Hay un Sí. micrófono abierto que le está interrumpiendo. Sí, no sé quién, es cierto, hay un micrófono abierto que interrumpe, gracias, a lo mejor se abrió sin querer. Hace silencio de nuevo. Bien, está en silencio de nuevo, quiero decir, el micrófono. Sí, lo estaba escuchando. El shall también da una idea de futuro, pero fíjense en cuántos tipos de oración o en cuántas instancias se puede utilizar el shall. Obligación como regulador, si quieren. Volition, probability, prediction. Predicción, probabilidad, orden, obligación. Hay tantas maneras que uno... y después, digamos, tantas distinciones, sutilezas que le puede dar al lenguaje. Es como un debería, ¿sí? Eso es volition.
Es como decir, bueno, you should or you shall. En general, should más que shall. Deberías. De nuevo volvemos al modo subjuntivo. ¿Sí? Tiene que ver con esa idea. You should write more legibly. Deberías escribir más claro. Deberías. ¿Sí? The committee should consider the hearings. El comité debería considerar. We shall promise you. Deberíamos prometerte. ¿Sí? Esa es la idea que da el shall o el should. El should como pasado del shall, o el should como volition, esta idea de deberías, podrías, harías, ¿sí? I shall be leaving soon. A veces el shall debería irme pronto o me iré pronto. A veces el shall también se utiliza como sinónimo de will, ¿sí? Pero ya caído en desuso, ¿no? Como más formal que el will, pero ya casi no se utiliza. Ha quedado la idea específicamente de haría, debería, podría, debería irme, ¿sí? He should be very unhappy on the continent. Debería estar. Ok. Y el must, que es como el más fuerte de todos, da obligación y certeza. ¿Sí? Ya no da falta de certeza, sino por el contrario certeza, ¿no? You must be patient. Debes ser paciente. El must en general se traduce como deber en castellano, el can como poder, y todos los que están al medio entre el poder y el deber dan esta idea de IA, permiso, posibilidad, volition, prediction, ¿sí? Bien, y ya se me pasó 10 minutos la clase. ¿Qué me queda? Bueno, hay una explicación detallada de cada uno de ellos. La clase que viene vamos a seguir con verbos modales, ¿sí? Voy a dejar de compartir así me escuchan, porque la clase que viene ya está planificado para hacer el integrador número 2. No hace falta, digo, se abre el lunes que viene, si están súper seguros, vamos para adelante. Pero si tienen alguna duda sobre verbos modales, aprovechamos el martes que viene y seguimos desde acá, con verbos modales, ¿sí? Así seguimos practicando y viendo, y después hacen el integrador. La semana siguiente al integrador va a haber un recuperatorio, ¿sí? Ya lo vamos a estar, esta semana sin falta, ya lo vamos a estar subiendo. La fecha va a ser la última semana del primer cuatrimestre, después las clases se terminan el 8, todo el mundo sabe eso. El recuperatorio va a ser integrador, van a poder recuperar la integradora o la instancia de cuestionario 1 o 2, pero no ambas, una u otra, pero no ambas. Lo importante es que para empezar el módulo 3 tienen que tener todas las lecciones aprobadas al 100%, y las dos instancias integradoras, ¿sí? Ya sea porque lo hicieron en un primer intento, o porque lo hicieron en el recuperatorio, ¿sí? Pero ambas instancias tienen que estar aprobadas. Arrancamos con el módulo 3, el segundo cuatrimestre, que me parece que es el 25, no le quiero mentir, pero me parece que es el 25 de julio. Ya a trabajar como si fuese no, ya a trabajar por proyecto. No puede leer, dijo. A ver, no te entendí, Florencia, no sé. ¿El proyecto por grupo, profe? No, va a ser individual, tiene que ver con la idea de que puedan traducir un texto específico de cada una de las... Digo, vamos a ir más específicos a los textos. Ya teniendo un background y una idea más certera de lo que tenemos, vamos a seguir trabajando tiempos verbales que nos interesa ahí, o voz pasiva, vamos a seguir trabajando, pero específicamente, valga la redundancia, en textos específicos, ¿sí? Va a haber un texto para traducir. Lo vemos en el próximo.
Sí, Sí, en el también se me cuarto. En complicó. realidad la voz pasiva vamos como al módulo 4, de las últimas cosas que vemos, ¿no? En términos No, porque ese me hago gramaticales. por ahí mis horas de ensaladas. Vamos, vamos más adelante porque es de lo último. Tenemos que ver primero el pasado, Sí. antes de ver la voz pasiva. Claro. Sí, Es cierto, no vimos todavía. sí, exacto. Vamos por los pasados, los condicionales, pero sí vamos a trabajar con textos, a lo mejor no todo el texto, porque se hace como muy largo de traducir, pero sí con partes interesantes de textos que puedan ir traduciendo. ¿Sí? Aplicando, sí, Claro. alguna norma gramatical, pero que puedan ir traduciendo específicamente, con vocabulario específico, y haciendo ya hipótesis de lectura, ¿sí? E intentando traducciones de algunas partes, ¿sí? Ya más aplicado, ¿sí? El inglés más aplicado a la lectura, a la comprensión, al entendimiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, los libero, porque yo no sé si tienen otra clase, pero siempre me paso de largo la clase. No, que sus clases son las mejores. Gracias. Ustedes saben que no les puedo poner la nota yo desde acá, tienen que hacer así que me encanta el comentario, pero igual, digo, porque a veces en el aula los chicos dicen, eso no es profe, usted. Bueno, acá no les No, puedo en poner. serio, son muy buenas clases, explican muy bien, profe. No es por halagarle ni chuparle las medias, como típico término, pero explica Gracias, realmente gracias bien. Tamara. Era una broma nada más. No, te agradezco, digo, siempre abierta a sugerencias, a lo que necesiten, a lo que podamos, a lo que escriban en el foro y los pueda ayudar. Ahí, para eso estamos, vamos que se puede. Y bueno, ha sido un gusto estar con ustedes, espero que hayan tenido un buen fin de semana XXL, ahora hay que ponerse al día. Martes que viene Profe, seguimos con verbos modales. Te escucho, Gustavo. disculpe que la moleste. Sí, no hay Sí, molestia. ahí están diciendo en el chat que si puede repetir la fecha de los recuperatorios. La semana siguiente a la IEF 2, o a la integradora 2, perdón, antes se llamaba bien. A la integradora 2, digamos, la semana que viene, tengo acá. A ver, hoy es 21, tengo el calendario. El 28 se abre la integradora 2, ¿sí? Que se va a cerrar como el 5. ¿Sí? Bien. El 4, del 4 al 8 son los del 4 al 8 son los recuperatorios. Exacto, tal cual lo dijeron. Del 4 al 8 va a haber un recuperatorio integrador, lo que sí tomen en cuenta que no se va a poder recuperar las dos, o la primera o la segunda, ¿sí? No tiene validez, aunque lo hagan y aprueben, no tiene validez si tienen las dos anteriores desaprobadas, ¿sí? Aunque hayan aprobado el recuperatorio, ¿sí? Va a quedar claro. Igual ahora cuando lo subamos va a estar en la descripción, ¿no? El recuperatorio es para una de las dos instancias, no para ambas. ¿Vamos de acuerdo ahí? Gracias, profe. You're welcome. See you next class. Y no tienen fecha de cierre, así que tranqui para las lecciones. Practiquen, vean, anoten, preguntas, los vemos. Vamos a ver la lección la clase que viene, así como entramos hoy, pero creo que vamos a poder entrar ya, vamos a hacer tiempo para entrar ya a las preguntas de la lección, quiero decir. Así vemos las razones por qué una y otra, vemos más detalle finito, ¿ok? See you. Have a great day. Have a great week. See you next Tuesday. Bye. Muchas gracias. See you. Ah, muchas gracias. Bye, bye, bye. See you, miss. See you. See you next class.